Buenas. Llegué a tiempo. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Qué linda luz que hay acá a la tarde. Estoy en mi cuarto. Son viernes a las 5. Los viernes, recién les contaba en historias, son días de bastante laburo en las obras, porque en general casi todos los albañiles y demás cobran los viernes, así que no tiene que ir a recorrer. Y a mí maravillosamente se me ocurre hacer un vivo a las 5 de la tarde. Me di cuenta que estaba un poquito a mil, pero llegué bien. ¿Cómo va? Espero que estén todos muy bien. Decidí hacer este vivo de preguntas frecuentes relacionadas con mi programa Entre Planos, porque llegaron bastantes consultas. Entre Planos es una formación recontra nueva, no existía en el mercado este enfoque con respecto a la experiencia en las obras, y es como entendible que pueda generar algunas dudas. Así que me parecía que estaba bueno como traer acá todo lo que me estuvo llegando y nada, conversar y ir respondiendo una a una. Como les decía, Entre Planos es una formación totalmente nueva, es un enfoque que yo no había visto en el mercado, no sé si decir el mercado, pero es como en el mundo del hacerte tu casa. Uno va, llama a un arquitecto y le hace la casa, punto, ¿viste? Pregunta a alguien conocido, che, ¿cómo te fue con tal? Y arranca, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita. Es como muy, muy fácil, ¿no? La cosa. Y me empecé a dar cuenta que acompañando a personas en sus procesos, había gente que la pasaba mejor que otra, había gente que se veía como muy movilizada en cuestiones como, sobre todo en cuestiones de mentalidad, de confiar, de animarse a participar del proceso, de visibilidad con respecto a sus pares, que les daba como muchas dudas lo que los demás opinen, de, no sé, mil temas como intensos respecto a toda la cuestión de mentalidad que acompaña el hacerte tu casa. Principalmente porque yo me empecé a dar cuenta que el habitar, el vivir en las casas es sumamente emocional, y el transformar tu casa es re emocional, porque te mueve como mil cosas que inconscientemente empiezan a aparecer y florecen en estos procesos. Y como dicen en Uruguay, se pone salado. En Uruguay cuando se pone como picante la cosa. Yo creo que mucho de la creencia esta de que es re bravo hacerse una casa tiene que ver con, hola Luz, Arabia, tiene que verse con esto, con que hay muchas cosas que no las ves venir, que nada, te metes ahí, listo, punto. Es como, es lo que toca, listo. Y empecé hace un año a hablar de este tema en mi podcast, a explorar toda la temática, y me empecé a dar cuenta que estaría buenísimo prepararse para ese proceso, prepararse desde un lugar integral, ¿no? Porque mucha gente tiene estudios de arquitectura espectaculares, hay gente que no tanto, o que se mete, no tiene tiempo, entonces que se mete en este proceso, invierte un montón de dinero y se siente bastante como tironeado de todos lados, porque no entienden qué está gastando, no entienden la relevancia de esas decisiones en su casa, en su día a día, en sus hábitos. Y me parecía de que existiese un espacio previo, como cuidado, donde pudieses prepararte como con conciencia, ¿no? Como cuando vas a ser padre y haces un curso de preparto, que tuvieses la posibilidad de hacer algo así previo a hacerte tu casa. Entonces, obvio, hay mil dudas, porque es algo nuevo, porque a nadie se le ocurrió. Bueno, no sé, si se le ocurrió a alguien, me encantaría conocerlo, porque recontra investigué, porque dije, a ver, ¿qué onda esto? Si es un divague o no. Y dije, vamos a investigar de qué se trata. Y no lo encontré. Así que lo tuve que crear desde la intuición y desde el corazón. Y hoy es esta formación que les propongo, a la que se sumen, que cierra inscripciones el domingo que viene. Estamos a viernes. El domingo cierro inscripciones porque me voy de viaje. Me voy a un retiro de meditación, que es un momento mío personal
muy esperado en el año. Así que cortamos las inscripciones, yo no voy a estar en el teléfono y tampoco haciendo toda esta movida de comunicación. Y volvemos, yo vuelvo como el 6-7 y ya el 10 arrancamos con una clase de bienvenida y el 14 arrancamos con las clases que van a ser los martes a las 7 de la tarde con 2 horas de duración. Y ahí es como donde me pasó que más gente me preguntó como, pero ¿clases de qué? O sea, ¿cómo es? Y yo lo estructuré todo lo que yo creo que es como una especie de botiquín de acompañamiento que preparé con un montón de amor pensando en todas las experiencias de mis clientes, ¿no? Y entonces tiene una parte como al principio maravillosa que es como de visión y es como muy introspectiva y es muy linda como dedicar una clase a charlar de verdad sobre cuál es la visión que a vos te lleva a querer encarar una obra, ¿no? Porque a veces me compro un terreno en un barrio cerrado, pero yo quiero mandar a mis hijos a la otra punta de la ciudad, o yo trabajo en el centro, pero no importa, yo me la banco. Y al año te querés pegar un tiro porque vivís arriba del auto, y entonces ahí tenías como un desfasaje entre lo que vos lo que imaginaste, hiciste la inversión, hiciste todo, y después entre tus hábitos, porque vos no te ves arriba del auto 2 horas de ida, 2 horas de vuelta todos los días de tu vida. Visión también es, entender hacia dónde quieres llevar a tu familia, cuáles son como los valores que sostienen tu familia, para que entonces vos puedas como preparar como una especie de escrito, un documento al que puedas volver durante todo el proceso y que te permita como ser como el ancla, ¿no? O sea, porque después vas a pasar que te vas a ir a elegir griferías, ponele. Y de golpe vas a iniciar una discusión porque la grifería negra a vos te encantaba y a tu esposo o a tu esposa le encanta la dorada. Y llega un momento que necesitas como volver al centro. O sea, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos la grifería? ¿Es importante o no es? Bueno, para mí visión es como lo que te acomoda. Son acuerdos iniciales que uno tiene que tener, donde surge todo lo no dicho, de por qué llegás, de cómo, bueno, es como profundo y re interesante. Y para mí es súper importante porque en realidad esas cosas van saliendo en las obras. Es como que la discusión, pero ordenadito, presentado y en un contenedor amoroso, para mí es como la gloria. Y después viene un módulo que es un módulo un poquito más técnico, porque creo que a mucha gente que empieza a soñar necesita como esta bajada a tierra y necesita entender los procesos. Entonces hay un módulo que tiene que ver más específicamente con planificación, con, bueno, cómo se contrata un arquitecto, o sea, cómo le pagás, en qué instancias, aprender a ver si yo soy una persona que necesita mucha visual. Bueno, capaz que necesito hacer foco en buscar un estudio de arquitectura que tenga una fuerte componente en lo visual, porque yo si no me voy a pasar 18 meses ansioso, sin entender planos, sin entender cómo va la casa. Y bueno, nada, eso se paga, pero también existe un montón. Y si vos lo sabes de entrada, encarás como el proceso ya bien enfocado. Otra de las cosas que tiene, por ejemplo, es esto de entender qué es un anteproyecto, qué es un proyecto, que son todas cosas que cuando contratás un estudio te lo explican súper bien, pero que a veces la gente no termina como de entender del todo. Y en este contexto para mí que está tremendo poder como charlarlo, también tiene una parte de elegir terreno, porque muchas veces si es que vas a hacer una casa de cero, es todo un tema, la orientación, cuál es la mejor, bueno, toda esa parte como bien técnica, ¿no? Tiqui, 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 y después tiene una parte de materialidad, de introducción como a lo que es la iluminación, todo muy relacionado, porque no es un curso de arquitectura y no es un curso de decoración. Es un curso de decisiones conscientes. Es un programa de decisiones conscientes. Es ayudarte a entender cada cosa que uno qué relevancia va a tener en esa matriz de lo que va a ser tu hogar después. Ese es como el módulo 1, que es el que yo lo llamo casa física. Entre planos tiene algo que me encanta a mí, que es como que
hacerte una casa te transforma profundamente, en lo personal, en lo familiar, en lo vincular, pero además te moviliza en un montón de planos, ¿no? En el plano concreto de lo material, en el plano mental, porque le das mucho a la parte mental, y en la parte espiritual también, ¿no? En cosas muy trascendentales de la vida. Entonces, entre planos tiene los módulos reflejados así. Tiene casa física, que es donde hablamos de todo lo concreto, casa mental, que es donde hablamos principalmente de funcionalidad, de hábitos, de todo lo que tenga que ver con la arquitectura para la salud, iluminación. Es un módulo que tiene bastante, ya empieza a hablar de temas de mentalidad, porque empieza a hablar de hábitos. Ese se llama casa mental. Y después tenemos casa espiritual, que es el tercer módulo, que es un módulo en el que yo voy a abrir temáticas que son para mí, que aparecen mucho en la toma de decisiones de una casa, que también en el manejo de la ansiedad, de sostener procesos largos, de delegar con confianza, saber cómo manejar la comunicación. Bueno, es una formación que para mí tiene como todo lo que me hubiera encantado que tenga una formación, que en realidad no existía, pero digamos, como que le puse todo lo que a mí me gusta. Eso es lo lindo de diseñar algo así. Y tiene 2 bonus extras, uno con una genia total de las estrategias de comunicación, porque me parece que comunicación no es solo hacia hablar, ¿no? Es primero hacia la voz interna, hacia trabajar la escucha, después estrategias en el vínculo, de cómo dialogar en la pareja, en la toma de decisiones, cómo priorizar, y después en cómo comunicar eso hacia afuera, ¿no? Porque este programa, digo curso, pero es un programa, son 6 clases, está orientado a que trabajes mejor con tu profesional. Y ese es un punto clave. Me preguntaban como que si es para que te hagas tu casa vos solo. No, la verdad es que no te forma para eso. Te va a faltar mucho conocimiento. Hacerte una casa solo es re difícil, es un temón, pero sobre todo porque tú vas a estar muy solo en la toma de decisiones, además de que te falta lo técnico, ¿no? Vas a estar muy solo en un montón de decisiones y te falta alguien que te ayude a manejar, de que te haga de fusible en la cuestión económica. Entre planos es una formación para prepararte de manera previa para que llegues al proceso de hacer tu casa como punto caramelo. Y que entonces todos estos temas que yo sé que aparecen en el proceso sean como mucho más previstos, más conscientes. Y para mí va a ser mucho más amable y mucho más disfrutable. Y aparte te va a como predisponer a un crecimiento personal que para mí es como espectacular. Las veces que sucedió con mis clientes, yo me lo guardo en el corazón, porque es como las mejores experiencias. Tengo un machete acá. Si estoy en obra o reforma o ya arranqué, ¿es para mí? Sí, totalmente, porque las obras son procesos largos. Esto está enfocado en gente sin formación técnica, aunque, y esta es una de las cosas que me preguntaron, si sos arquitecto y estás por hacerte tu casa, cosa que yo atravesé 2 o 3 veces porque la reformé, me mudé, la volví a hacer, te mueve casi el 80% de todas las cosas que vemos en Entreplanos te van a servir. Puede que lo técnico y cómo contratar a un arquitecto no sea el punto donde más vas a sacar, pero sí te va a movilizar y te va a servir. Ahora, está preparado, está pensado para gente que no tiene formación técnica, justamente para brindarles esas herramientas que les van a ayudar a que tengan como más voz en este proceso, ¿no? Que puedan decir las cosas, que puedan comunicarse mejor, que puedan saber cuáles son los plazos coherentes de las cosas, para que puedan alinear expectativa y realidad, que es tremendo tema. Y también que sepan cómo confiar, ¿no? Porque en algún punto, cuando tu arquitecto mete 1 gol, 2 goles, ya es como es hora de entregarte, porque si vos ves que está trabajando para vos con corazón,
y se puede llegar a equivocar, es como que se genera una relación, ¿no? Entonces también en algún punto la entrega se ejercita y se comprende desde, yo creo que mucho desde el conocimiento y también desde una parte interna. O sea que bueno, si estás en obra reforma, sí, si ya empezaste, sí, porque el proceso es largo, igual lo vas a aprovechar, es 1 mes y medio entre planos. Si ni siquiera arrancaste y estás para el año que viene por hacer algo, yo creo que sí, porque para mí entre planos te transforma. te va a transformar en todo lo que es tu habitar. Entonces hacerlo previamente sí, pero me gustaría que sea gente que está con proyección a encarar ese tema en 1 año y pico, no sé. También cuando te tenés que mudar hay muchas de estas cosas que se movilizan un montón, no tanto la parte de delegar, pero sí la parte de visión, un montón de temas que vas decidiendo. Hablé un montón. La dinámica de las clases, ya les dije, son 6 semanas, son 6 clases y 2 extras que van a quedar grabadas. Van a ser como con una presentación y van a tener la última parte para preguntas y respuestas. Y vamos a tener para cada clase un workbook, un cuaderno de trabajo donde yo quiero que vayamos a implementar. Porque todos estos temas, sobre todo cuando son del mundo de las ideas, necesitamos bajarlos, ¿no? Necesitamos como hacer el ejercicio de hacerte la pregunta, aunque sea responder algo. Y he pensado unos ejercicios hermosos para cada una de las temáticas, desde cómo aprender a apreciar la luz en la diaria hasta, no sé, miles. Estoy copada, me parece como muy divertido ir creando experiencia sobre todo esto, ¿no? ¿Necesito conocimientos técnicos de arquitectura? No, porque justamente está preparado para gente que arranca estos procesos. ¿Qué más me preguntaron? Estoy pensando, ¿cómo es la estructura? ¿Por qué cierran el domingo? Va a quedar grabado para el que no pueda asistir. Bueno, también está toda la cuestión de por qué es un programa grupal. Porque esto no existe y mucha gente me dijo, ¿vas a trabajar 1 a 1 con esto? Bueno, yo tengo mi estudio de arquitectura en el cual trabajo 1 a 1, pero no estos temas, sino que ya me dedico a ejecutar y no es la intención. Es como que entre planos es una cosa y mi estudio es otra cosa. No es la intención que trabajar 1 a 1. A mí me parece que lo lindísimo de trabajar como en red es que la respuesta a tu inquietud la tiene el de enfrente. Y cuando ves que otros tienen eso que a vos te falta, o al revés te ves en espejo en el problema del otro, entendés que primero que somos uno, que las cosas que nos pasan a todos, y que eso que a veces parecía tremendo, visto desde el otro, de la historia del otro, no lo es tanto. Perdemos un poco de importancia personal, de ego, diríamos, ¿no? Y de victimización. Y también nos acompañamos. Y en eso, en todas las formaciones en las que yo he trabajado en red, diríamos, ¿no? Con pares, he creado unos vínculos que son espectaculares. Porque hay gente que después te acompaña y está ahí para decirte, che, qué bueno, ya hiciste tal cosa, que me alegro tanto. O cuando le puedes preguntar, che, tengo la verdad, estoy teniendo este problema con mi constructor y no sé si decirlo, ¿ustedes qué opinan? Como que tener a alguien que te brinde la mirada externa y que te sostenga, para mí es glorioso. Entonces, entre planos busca eso, ¿no? Como yo ayer escribía un poco, como humanizar un proceso que creo que un poquito se deshumanizó. Esto es como polémico, pero creo que estamos tan apurados por conseguir nuestras casas, es como que, estamos en octubre, ya estamos imaginando la mesa de Navidad y todavía ni empecé, diríamos. Entonces es como que vivimos tan ansiosos y queremos todo ya, que hay procesos que los pasamos de largo sin poder como aprovechar la riqueza que tienen. Y además de eso, la pasamos ansiosos, enojados, irritados,
cuando son cosas que se dan una vez en la vida. Entre planos yo le digo el curso de preparto para tu obra porque me hace como mucho sentido esto, ¿no? Como ese momento único en la vida en el que te preparás, en el que tenés más información, en el que puedes anticipar cómo viene la mano y qué paso viene, qué cosa viene delante de la otra, para después tener una experiencia que te hace ser mejor padre, ¿no? Entonces para mí también te hace ser mejor, no sé, te hace vivir mejor el proceso. No sé si tengo más cosas anotadas, pero si alguien, bueno, somos poquitos, pero si alguien quiere preguntar algo, me puede mandar un email o me puede escribir por WhatsApp hasta el domingo. El domingo ya no sé cómo es que hago, pero deshabilito la página. Y bueno, nada, los espero con muchísima, pero muchísima alegría y con muchas ganas de vivir juntos esta primera edición. Que va a tener, bueno, que tiene como primera edición, lo que tiene de lindo es que primero es un grupo más chiquito y que va a estar como, lo voy a tratar de poder como voy a estar muy atenta a las necesidades de cada uno, ¿no? Como, digamos, a poder individualizar la experiencia de lo mejor posible para que lo que vaya surgiendo, porque es una creación esto, ¿no? Para lo que vaya surgiendo de las necesidades de ustedes, poder como suplirlo y nada, y llevarlo a todo el grupo. Así que, gracias, Viro. Sí, es un emprendimiento raro, nuevo. Voy como desde la intuición construyendo y tratando de brindar siempre desde el amor. Pero me daba cuenta, estos días me daba cuenta que es todo un tema, porque como que el que arranca su casa, sí, auténtico, y sí. No queda otra, eso soy yo. Soy yo acá. Me acuerdo el otro día me da unos nervios los primeros vivos y ahora ya es como que me acordaba que hay todo un tema, ¿no? Porque me decía mi marido, claro, el que se da cuenta que fue... Que ya como que a la persona que ya le fue y derrapó con su obra y se puso nervioso y se endeudó, es como que se da cuenta post-mortem, me decía, ¿no? Él es médico, es bioquímico, me decía. Es como que el darse cuenta es cuando ya pasaste el palo y después no volvés a otra obra. Y yo le decía, claro, desde ahí es donde se alimentan estas creencias que dicen que hacerte una casa es un garrón, porque es verdad que mucha gente lo pasó mal. Pero entonces, ¿cómo deshacemos esto, no? Porque si la persona que ya lo pasó mal habla mal de la arquitectura, habla mal de los arquitectos, porque por supuesto lo pasó mal, pero genera miedo, entonces las personas que van a empezar el proceso inician ya como con cautela y con miedos y con resistencias y con mucho control. Entonces yo no le veo salida hasta que no empecemos a hablar de estos temas, porque si no los hablamos sigue siendo un montón de gente que mira Pinterest y que sueña con su casa y que todo maravilloso, y después le surge todo este lavarropas emocional y después ponele que le sale todo maravilloso, fantástico. En general dicen, a mí me fue bien, pero son poquitos. Y después hay un montón que dicen que no les fue bien. Que para mí no puede ser que no les haya ido bien a tanta gente. En realidad, en algún punto hay una creencia que como que tomás algo y ya tiñe todo el proceso. Agarro testimonio, sí, pero es un tema, porque hice un episodio del podcast ayer sobre esto. Porque no quiero construir desde el miedo. O sea, y posta que es así, porque si yo empiezo a decir, no, que... Porque no sabe, como que no quiero más eso. O sea, ¿por qué? Sí es una experiencia espectacular. El tema es que crean que puede ser espectacular. Y para eso necesitan tiempo, necesitan confiar, necesitan entender que es emocional y que esto es así. Como ahora sabemos que hay muchos procesos de la vida que son transformacionales y estamos atentos y les ponemos como
les dedicamos el tiempo que necesitan, ¿no? Si lo hacemos todo un poquitito más despacio, ¿viste? Y un poquitito más amorosamente, para mí, nada, vamos a cambiar esto. Y la otra cosa que decía en el podcast es que me di cuenta que esto tiene que ser un movimiento, o sea, hay que comunicarlo, hay que decirlo. Yo hice mi casa y me tengo que reafirmar que estoy haciendo la casa que quiero y soltar el miedo y el estrés. Sí, si estás sola conociéndote la voz. Pero ¿trabajás en arquitectura o hiciste? Si no tenés formación técnica, muchas veces no es más caro contratar a un arquitecto, ¿eh? El tema es que, porque el arquitecto te consigue descuentos, o sea, tiene como cosas. El tema es que también es polémico, hay muchos arquitectos que no son frontales, que también se sienten como frenados frente a, digamos, que también desconfían del cliente. Eso la otra vez lo planteé en un foro de colegas y decían como que sos inmobiliaria, psicóloga y coacha, completísima. Los colegas cuentan que muchas veces tienen como miedo del cliente, ¿no? Porque es como el médico que le tiene miedo al juicio, ¿no? No hay juicios, pero sí vos ya arrancás que no sabés si la persona te va a pagar, si vas a perder dinero, si se va a poner con un nivel de intensidad enorme. Y entonces es como que de un lado tenés un grupo de profesionales que está como... y de otro lado tenés un montón de gente que está como... Y esto tiene que agarrarse, tiene que integrarse, porque los arquitectos, la gran mayoría, adoran su trabajo. Pero del cambio tiene que arrancar de alguna manera sucediendo. Y bueno, este es mi paso, este es mi aporte para que esto se integre. Que iniciemos que iniciemos como el proceso de confiar unos en otros. Así que bueno, gracias por la charla, Vero. Somos poquitos en el vivo. Va a quedar en el feed. Si pueden, compartan, que me vendría muy bien. Y bueno, nada, Entre Planos no vuelve este año porque fue un laburo enorme. Se va a hacer este año y el año que viene será otra edición. Pero espero que más grande. Así que esto es como por única vez. Como dicen, el last call. Así que bueno, muchas gracias a todos. Hagamos algo juntas. Puede ser. Sí, me encantaría. Charlemos, pero bueno. Mando un beso a los que estén en vivo. Mando un beso a los que lo vean en diferido. Y nada, los espero en Entre Planos. Para mí es una oportunidad espectacular. Así que nada, de todo corazón, gracias por los lindos saludos. Adiós. Chao.